Hay una prueba que revela más que 1000 conversaciones, más que 1000 promesas, más que 1000 te juro. Y lo más loco es que no requiere que tú seas experto, ni psicólogo, ni lector de gente. Solo requiere una cosa, que digas no. Porque la reacción de una persona a tu no es uno de los detectores más fiables que existen para ver intención, respeto y estructura emocional. Y ojo, esto no es para volverte paranoico, no es para estar probando a todo el mundo como si fueras juez. Esto es para que dejes de caer siempre en lo mismo. Dar, dar, dar. Y luego sentirte usado, culpable, confundido o agotado. Si alguna vez te pasó que tú pones un límite siempre y la otra persona lo toma como ataque, como traición o como falta de amor, quédate, porque hoy vamos a construir una herramienta que te devuelve claridad sin pelear, la prueba de límite. No soy experto, no estoy aquí para diagnosticar a nadie. Esto no es una ley, es un marco para pensar mejor. Y aquí va el primer loop. En unos minutos te voy a dar la respuesta exacta para cuando digas no. Y te intenten empujar con culpa, con presión o con silencio. Para que salgas con tu realidad intacta y sin entrar en guerra. Pero antes, tienes que entender por qué esta prueba funciona tan bien. La idea base. Tu no crea el problema, lo revela. Mucha gente cree que poner límites arruina las cosas. Que decir no daña el vínculo. Que si alguien se ofende, entonces tú fuiste el agresivo. Pero la realidad es más incómoda y más liberadora. Tu no crea el problema. Tu no revela el problema que ya estaba. Porque si un vínculo solo funcionaba cuando tú dices sí, no es vínculo. Es un sistema donde tu disponibilidad sostiene la paz. Y eso conecta con todo lo anterior. En el episodio 2 vimos escalada lenta. Te hacen ceder sin sentirlo. En el episodio 3 vimos frases para poner límites sin verte agresivo. En el episodio 4 vimos gaslighting. Te mueven el piso. En el episodio 5 vimos el protocolo para detectar intención rápido. Hoy, en el episodio 6, es la herramienta más concreta de todas, la prueba de límite. Porque cuando tú dices no, pasan dos cosas. 1. A la persona se le cae la máscara del discurso bonito. 2. Se activa su estructura real, respeto o control. No porque sean malos o buenos, como caricatura, sino porque cuando no obtienen lo que quieren, sale su sistema. Y tú ahí ves intención. ¿Por qué te cuesta decir no incluso cuando sabes que deberías? Antes de darte la prueba, tenemos que hablar de lo que te frena. A la mayoría no le cuesta decir no por falta de carácter. Le cuesta por 3 miedos básicos. Miedo 1. Perder el vínculo. Si digo no, se va. Si digo no, se ofende. Si digo no, me deja de querer. Miedo 2. Quedar como malo. Van a decir que soy egoísta. Van a decir que cambié. Van a decir que ya no soy el mismo. Miedo 3. Sentir culpa. La culpa es el arma más eficiente del mundo, porque no te obliga por fuerza, te obliga por emoción. Y ahí te pasa algo típico. Tú no dices ¿por qué quieres? Dices sí para pagar una incomodidad. Y ese sí para pagar es exactamente lo que crea ciclos donde te usan. Entonces, si tú quieres cortar esos ciclos, no necesitas convertirte en agresivo. Necesitas una prueba que te diga sin drama: sí hay respeto. ¿Qué es la prueba de límite? La prueba de límite es simple. Tú pones un límite pequeño, respetuoso, claro, y observas la reacción. No observas una emoción, observas un patrón. No observas el primer segundo, observas lo que hace después. Si respeta, si insiste, si castiga. Y aquí
Va una frase que resume todo el episodio. La reacción a tu no te dice si te quieren a ti o si quieren acceso a ti. Porque hay personas que te quieren aunque no les des lo que quieren. Y hay personas que te quieren mientras les seas útil. La prueba de límite diferencia eso. ¿Cómo aplicar la prueba sin volverte el policía de los vínculos? Esto es importante. La prueba de límite no es un juego, no es manipulación inversa, no es voy a decir no para ver qué hace. La forma sana es esta. Tú pones límites naturales porque eres humano, porque tienes vida, energía, prioridades. Y cuando los pones, observas. Eso es todo. Tu objetivo no es atrapar a nadie. Tu objetivo es protegerte sin odio. Ahora sí, te voy a dar el mapa de reacciones. Las 5 reacciones típicas cuando dices no. Cuando tú dices no, la otra persona puede reaccionar de varias formas. Te las voy a ordenar desde lo más sano hasta lo más peligroso. 1. Respeto simple. La mejor señal. Esto suena así. Ok, entiendo. Dale, no pasa nada. Gracias por decirlo. Listo, lo vemos después. No hay castigo, no hay drama, no hay presión. Puede haber decepción, sí, porque somos humanos. Pero la decepción no se convierte en castigo. Esto es respeto. Y ojo, respeto no es me encanta tu no. Respeto es tu no existe. Número 2. Negociación sana también es buena señal. Esto suena así. Ok. ¿Qué alternativa te sirve? ¿Otro día? ¿De otra forma? Que si puedes. Negociación sana es cuando hay flexibilidad sin presión. La diferencia con manipulación es el tono. No intentan romperte el no, intentan encontrar un acuerdo. Número 3. Insistencia suave, zona gris. Esto suena así, pero ¿en serio me ayudarías? Y mucho. Eso que eres el único, solo esta vez. Esta reacción puede ser humana una vez, pero si vuelve, es un patrón. Es escalada lenta. Aquí es donde muchos se pierden, porque confunden insistencia con necesidad legítima. Por eso el indicador no es insiste una vez, el indicador es acepta cuando repites el límite. Si repites y respeta, ok. Si repites y presiona y hay señal. Número 4. Culpa y etiquetas. Manipulación. Esto suena así. Qué egoísta. Qué decepción. Yo jamás te haría eso. Ya cambiaste. Se nota que no te importo. Siempre igual contigo. Aquí ya no están pidiendo. Están castigando tu no. Esto es control emocional. Y esto es clave. Cuando alguien usa culpa para romper tu límite, no está cuidando el vínculo, está cuidando su acceso. 5. Castigo, la más peligrosa. Esto puede ser silencio, frialdad, retiro, amenazas, distancia planeada. Ah, ok. Y desaparecen, te dejan de hablar. Te tratan distinto. Te hacen sentir que perdiste algo por decir no. El castigo tiene un propósito. Condicionarte. Te entrenan así. Si dices no, pierdes paz. Y si aceptas, ese es tu entrenamiento. El detector más fiable. ¿Qué hace con tu no repetido? Aquí viene lo más preciso del episodio. No te guíes por una reacción inicial. Todos podemos reaccionar mal, una vez. Cuídate por esto. ¿Qué hace cuando tú mantienes el límite por segunda vez? Porque la presión real aparece. En el segundo, no. Ejemplo. Tú, no puedo hoy. Ellos, pero solo es un ratito. Tú, no puedo. Ahí se revela. Si respetan, bien. Si suben el nivel, culpa, presión, castigo, ya sabes. La prueba de límite tiene 2 rondas. Primera ronda, el no. Segunda ronda, el no sostenido. La segunda ronda, revela intención. El error que hace que tu no parezca agresivo
Muchos me dicen, yo digo no, pero suena feo, y por eso vuelven a acceder. Aquí está el error, explicar demasiado o atacar para defender tu no. Explicas demasiado y suena como excusa. Atacas y suena como guerra. La solución es el episodio 3, aplicada, corto, más calmado, más repetible. Tu no tiene que convencer a nadie. Tu no solo tiene que existir. La forma exacta de decir no para que la prueba sea limpia. Si quieres que la prueba de límites sea clara, tu no tiene que ser breve, respetuoso, sin justificativo largo, sin sarcasmo. Aquí tienes 3 versiones limpias. Hoy no puedo, no me conviene, no puedo comprometerme con eso. Y si te presionan, aplicas el disco rayado. Hoy no puedo, no me conviene, no puedo comprometerme con eso. La idea no es sonar duro, es sonar totalmente claro, porque cuando tú suenas claro, la reacción del otro es pura. No está respondiendo a tu agresividad, está respondiendo a tu límite. La respuesta exacta cuando te meten culpa. Aquí viene el loop que te prometí. Cuando tú dices no y te responden con qué egoísta, qué decepción, se nota que no te importo. Yo jamás te haría eso. Siempre me dejas solo. Tu error sería entrar a defenderte. Es que, mira, yo sí te quiero, pero porque ahí está, ya perdiste. Estás negociando tu derecho. La respuesta exacta está. Entiendo que te moleste, pero mi decisión se mantiene. Es humana, no agresiva, y cierra la puerta. Si vuelven a insistir, no voy a discutir esto. Mi respuesta es no. Y si el otro escala, si seguimos por ahí, corto la conversación y la retomamos cuando haya respeto. Eso es límite con consecuencia, no amenaza con rabia. Tu tono aquí es la clave. Calmado. La respuesta exacta cuando te castigan con silencio o frialdad. Esto es delicado porque el castigo silencioso te engancha. Mucho cuidado, te deja pensando, ¿qué hice? Y te empujan a reparar, o sea, a ceder. Aquí la frase exacta es, veo que esto te molestó. Estoy dispuesto a hablar con respeto, pero no voy a ceder por presión. Si no responden, no persigues, porque perseguir es enseñar. Si me castigas, yo vuelvo y cedo. Tú sostienes tu eje. Ofreces conversación respetuosa. Sostienes el límite. No compras el castigo. Esa es madurez. Escenas reales. ¿Cómo se ve la prueba de límite en la vida? Ahora lo aterrizo porque aquí se vuelve real. A. Amistad. Que pide favores siempre te escribe, hey bro, necesito que me ayudes hoy. Tú, hoy no puedo. Respuestas posibles. Sana. Ok, tranqui. Zona gris. Pero eres el único que me entiende. Manipulación. Ya. Qué egoísta. Cuando tú necesitas, yo estoy. Tu segundo no decide. Entiendo, pero hoy no puedo. Si te castiga, ya tienes la respuesta del episodio 5. Intención. No necesitas pelear. Solo ajustas cercanía. Escena B. Pareja que confunde límites con falta de amor. Te dice, necesito que me respondas siempre al instante. Tú, no puedo comprometerme con eso. Si te responde, entonces no me amas, ahí hay chantaje emocional. Tu frase exacta, sí te amo, pero eso no cambia mi límite. No puedo comprometerme con eso. Si insiste, mi decisión se mantiene. Si castiga, no cedes, observas. Escena C, familia que instala obligación con tradición. Te dice tienes que venir, es tu obligación, tú. Gracias por invitarme, pero hoy no puedo. Si te responden, ya, qué mal hijo. Siempre igual. Antes no eras así. Tu respuesta, entiendo que les moleste, pero mi decisión se mantiene. La prueba del límite aquí es brutal. Si el vínculo depende de obediencia,
no es vínculo, es control. Escena D. Trabajo cliente que quiere urgencia. Te dicen, necesito esto para hoy. Tú, no me conviene hacerlo hoy, puedo para mañana. Si se enojan, amenazan, presionan, perfecto. Entonces, no trabajamos. Tu respuesta profesional. Entiendo. Mi disponibilidad es esta. La reacción revela si hay profesionalismo o abuso. La trampa mental. Si se enoja es porque le importo. Esta es una de las mentiras más comunes que se cuenta la gente buena. Si se enoja es porque le importo. No quiere perderme. Por eso reacciona así. No siempre hay una diferencia enorme entre dolor honesto, control disfrazado. El dolor honesto puede decir, me dolió, pero entiendo. El control dice, me dolió, por eso tienes que ceder. En el control tu límite se vuelve culpable. La prueba de límite te muestra cuál es cuál. ¿Cómo no juzgar mal? Repetición más reparación. Para mantener tu enfoque sin paranoia. Aquí está el equilibrio. No hagas veredicto por una reacción torpe. Una vez. Haz observación por patrón. 2 criterios. Repetición. ¿Pasa cada vez que dices no? Reparación. ¿Vuelven y lo arreglan o lo repiten y lo justifican? Una persona sana puede explotar un día y luego decir, perdón, reaccioné mal. Eso es reparación. Una persona manipuladora reacciona mal y luego dice, te lo mereces por egoísta. Eso es control. No necesitas condenar, solo necesitas decidir tu distancia. La prueba final. ¿Tú no te deja paz o te deja miedo? Este es el indicador interno. Después de decir no, ¿qué te queda? Si te queda paz, aunque haya incomodidad, es buena señal. Si te queda miedo, tensión, culpa constante, es mala señal, porque el miedo es la herramienta central del control. Y ojo, a veces el miedo no viene del otro, viene de tu historia, pero incluso si viene de tu historia, tu trabajo es el mismo, sostener tu límite, porque sostener tu límite reeduca tu sistema nervioso. Acción de 24 horas. Aplica la prueba sin pelear. Te dejo una acción concreta simple para hoy. Se llama no, pequeño, más observación, más nota. Elige una situación donde tú sueles ceder por inercia. Puede ser un favor, un mensaje, un plan, una petición. Cuando llegue el momento, usa un no limpio. Hoy no puedo, no me conviene, no puedo comprometerme con eso. Observa la reacción sin discutir. Escribe en tu celular una línea. ¿Qué reacción fue? Respeto, negociación sana, insistencia, culpa, castigo. Eso es todo. Con esa nota tu mente deja de inventar explicaciones y empieza a ver patrón. Y si quieres hacerlo más potente, agrega una segunda línea. ¿Qué haré si vuelve a pasar? Pongo distancia. Reitero límite corto. Conversación si hay falta de respeto. Eso te devuelve dirección. El no es un filtro de realidad. Te lo cierro así. La prueba del límite es el detector más fiable porque no depende de palabras bonitas. Depende de lectura, de estructura. Cuando dices no, el otro muestra si respeta tu humanidad o si necesita tu obediencia. Y aquí está la frase final de este episodio. Quien te respeta no puede vivir con tu no. Quien te usa necesita romperlo. En el episodio 5 te di el radar. Consistencia más costo más reacción al límite. Hoy en el episodio 6 se fue al corazón del radar, a la reacción al decir no. En el próximo episodio vamos a cubrir algo que destruye a mucha gente buena cuando te convierten en el responsable emocional del otro y te cobran su bienestar como deuda. Antes de irte, pregunta para comentarios. ¿Qué reacción te pasa cuando dices no?
culpa, castigo o insistencia. Escribe culpa, castigo, insistencia y una línea del caso, sin nombres. Yo te respondo con la frase exacta para tu situación. Nos vemos en el episodio 7.